Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de SimiChat. Acuérdense que esta transmisión es totalmente en vivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de todas estas dudas, preguntas y demás cuestiones para pues este tema que pues tenemos que estar viviendo con él y pues que ya llevamos prácticamente un año viviendo con él. Vamos a resolver dudas sobre COVID. A lo largo del programa lo que vamos a ver es qué es, cuáles son los síntomas, cuánto tiempo vive este virus, en dónde, qué, cómo, y el tema que es actual acerca de las vacunas. Todo esto también lo pueden hacer ya sea en la repetición o nos pueden enviar sus dudas y preguntas aquí abajito para la gente que nos está viendo en Facebook o la gente en el canal de YouTube también lo pueden hacer. Y si no, también tenemos nuestra red social, nuestro correo, primero el teléfono es 01800, perdón, 800, ya sin el 0, 800 911 6666, opción número 3. Ahí también brindamos orientación psicológica 24 horas de forma gratuita. Y el correo es centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx. Entonces, todos estos medios que les acabo de mencionar van a funcionar para poder convivir entre ustedes y el médico que nos está acompañando el día de hoy, que bueno, le doy la bienvenida al doctor Rafael García Fernández, quien es gerente médico de proyectos especiales de Fundación BEST. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y pues sí, compartir parte de este tema que es el tema de moda, por lo menos en este último año, como bien mencionabas. Claro, sí. Muchísimas gracias por estar aquí y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para agradecer muchísimo pues a todo el personal de Fundación BEST, a todos los médicos, a la gente de farmacias que está también en mostrador. También pues un saludo y agradecimiento a todo el personal que de hecho pues laboramos para farmacias similares, también para la doctora María del Carmen Villafaña Peralta, quien es la vicepresidenta de salud del Grupo por un País Mejor, quien también está al frente y ha estado pues con toda la gente que trabajamos ahí, todos los médicos, todo el personal de limpieza, es decir, toda la familia que estamos ahí al pie del cañón también, y también el personal que estamos atendiendo en el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, a nuestra jefa que es el Gaby, que es nuestra maestra y también nuestra gran guía, porque hacemos todo esto. Tenemos un año viviendo con esta enfermedad, conviviendo día a día y nuestra salud mental pues también se ve afectada. No obstante, doctor Rafael, pues bueno, a veces se nos escapan detalles, no queremos ver cosas o simplemente la información es tanta que a veces ni siquiera podemos digerirla, no tenemos muy bien claro qué cosa y luego la información que quizá estemos viendo en otros medios o que nos mandan por algún mensaje nos confunde aún más. Entonces, le agradezco a todo el mundo que nos ve también ahí en cabina y pues doctor Rafael, pues vamos a empezar de lleno con este tema. ¿Qué es esto del virus? ¿Qué diferencia hay entre el SARS? ¿Qué es COVID? Todo esto, ¿podrías auxiliarnos, por favor? Bien, bueno, este padecimiento que conocemos hoy en día como COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por un tipo de coronavirus. Entonces aquí vamos a desglosar un poquito esto porque de repente escuchamos coronavirus, de repente escuchamos SARS-CoV-2, de repente escuchamos COVID y pareciera que es lo mismo, sin embargo, no es lo mismo al final del día. Entonces vamos a pasar de lo más general a lo más particular y mencionarles que coronavirus son una familia de virus que han existido pues, prácticamente yo creo que desde que el hombre tiene memoria. Virus que principalmente afectan también a los animales y pues han sido también causantes de diversos tipos de enfermedades y que van pues desde resfriados comunes hasta, bueno, enfermedades ya más graves, como hemos escuchado tal vez, y eran enfermedades que escuchábamos muy de lejos, el SARS, el MERS, y que escuchábamos que nada más pasaba en el oriente, y pues nunca nos imaginamos tener un tipo de enfermedad de estas de este otro lado. Entonces, ese es el coronavirus. Ahora, de los coronavirus hay varios tipos. De estos hay uno que se descubrió recientemente, que se le denominó SARS-CoV-2, y este es el virus que es el que causa la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, viéndolo así, tenemos una familia de virus
tenemos un virus ya identificado que se llama SARS-CoV-2 y este SARS-CoV-2 genera una enfermedad llamada COVID-19, la cual, bueno, pues hemos visto durante este tiempo las diversas manifestaciones que principalmente dan afecciones de tipo respiratorio. Sin embargo, no son las únicas, también nos dan algunas manifestaciones de tipo digestivo, por ahí se han visto algunas complicaciones de tipo cardíaco también, también a nivel del sistema nervioso. Han sido diversas, sin embargo, bueno, pues todavía hay mucha investigación en torno a esta enfermedad. Y también algo importante es que los descubrimientos pues han ido día a día, entonces un descubrimiento tal vez de hace un mes, hace 3 meses, a lo mejor el día de hoy o se refuerza o bien se cambia porque empieza a haber más investigación al respecto. Entonces esto es también importante considerarlo dentro de esta enfermedad. Claro, creo que ya tenemos un poquito más claro este tema, pero muchas veces se tiene la duda de cómo evoluciona, cómo es que esto va creciendo y se va haciendo tan grande. Bien, pues sí, este es como cualquier virus, pues va cambiando también incluso. Hemos escuchado hoy en día también que hay algunas variantes. Estas variantes, también muchas de estas siguen estando en estudio. De repente se encuentra algo en alguna otra parte, siguen estudiando para ver si es una variante nueva o es alguna de las ya conocidas en algún otro sitio. Pero bueno, esta enfermedad, ¿cómo fue evolucionando? Pues algo importante, justo el día de hoy se cumple un año de que fue declarada pandemia esta enfermedad. Entonces, pues sí, creo que el programa quedó muy adecuado en este sentido, porque de alguna manera, bueno, es algo que ya reconocido como pandemia, llevamos un año viviéndolo. Sin embargo, realmente los primeros casos que se empezaron a reportar fue en diciembre del 2019, por ahí en un lugar llamado Wuhan, que pues a lo mejor muchos no teníamos idea que existía en China. Hoy en día casi todo el mundo sabemos de este lugar. Y pues ahí empiezan a reportar que hay algunos casos de neumonía, pero que no empieza a ser una neumonía ordinaria o a las que ya se tienen conocimiento. Entonces empiezan a averiguar los científicos de aquella región y pues siguen investigando y pues empiezan a dar algunos otros casos más ahí mismo, esto en China. Para enero de este mismo, de 2020, el 12 de enero, están viendo y descubren ya o revelan la secuencia genética de este virus. Y aquí es cuando ya están viendo que ya se están enfrentando a un ente distinto a los que ya conocían allá en el Oriente. Los que escuchábamos y que les mencionaba yo hace rato, el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, o el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, por sus siglas se les denomina de esta manera, pero pues vieron que esto era algo distinto ya a lo que se estaba presentando. Para el 13 de enero, también es importante mencionarles que tenemos prácticamente ya los primeros casos fuera de China. Entonces esto ya es cuando ya se empieza a no contener en un solo sitio, sino se empieza a diseminar a otras regiones. Y el primer caso así fuera de China se describe en Tailandia el 13 de enero. Y de ahí empieza a haber algunos otros casos ya en otras regiones del mundo y se empieza a extender. Para el 30 de enero... Doctor Rafael, lo tenemos, me parece, en imagen, ¿es correcto? Sí, por ahí tenemos una imagen, a lo mejor sí, y con eso la vamos siguiendo. Claro, sería un poquito más sencillo. Gracias ahí en cabina que nos puedan hacer el favor de poner la Aquí tenemos la imagen. Entonces, lo que les venía yo mencionando, diciembre de 2019 es cuando en Wuhan pues, se notifican estos casos de neumonía. Para el 12 de enero ya se tiene una publicación de la secuencia genética del virus. El 13 de enero, como les mencionaba, en Tailandia se documenta el primer caso, que esto es fuera de China. Para el 30 de enero se declara ya un brote, este brote como emergencia de salud pública por parte de la Organización Mundial de la Salud, y esto pues ya lo mencionan como de preocupación internacional. Entonces aquí todavía, si bien aparentemente estaba controlado, lo empieza ya a llamar mucho la atención. Y para el 11 de febrero, es decir, si vemos escasos días más,
es cuando se nombra ya a esta enfermedad COVID-19, ya se le da nombre y apellido. El 28 de febrero, ya acercándonos más de este lado, es el primer caso confirmado en nuestro país. Y para el 11 de marzo se declara propiamente como pandemia. ¿Qué significa esto de pandemia? Porque también pues es un punto importante. Es cuando ya una enfermedad de este tipo se está presentando en muchas regiones del mundo, en más de un continente. Entonces aquí ya lo tenemos como pandemia. Y pues el resto de la historia del 11 de marzo a la fecha, pues creo que ya no la conocemos mucho los mexicanos, donde pues salíamos a un puente pues aparentemente vacacional y pues esperábamos que fuera un corto tiempo. Sin embargo, pues ya estamos aquí prácticamente a un año de esto y pues esto todavía pues continúa, ¿no? Entonces sí es importante tener esto mucho en cuenta. Creo que esa es la parte más importante o una de las partes más importantes que hay que subrayar porque actualmente con este tema de la vacuna pensamos ya, se acaba, pero bueno, esto es poco a poco, así como ha llegado y nos hemos mantenido algunos quizá pues estén en ausencia, pues todavía hay mucha información que viene día a día y por eso es tan importante conocer todavía un poco más acerca de esto, de las medidas, de precauciones. Entonces, me gustaría saber cómo es que de pronto esto se ha vuelto tan peligroso, que pudiésemos hablar de cómo se transmite, a través de qué, cómo, que me parece que en algunos casos todavía se queda con esta duda. Así es, pues mira, es tan peligroso y te voy a dar nada más aquí ahorita unas cifras. Al día de ayer, que es la información más reciente que tenemos, a nivel mundial tenemos 117 millones 332 mil 262 casos confirmados. Tenemos más de 2 millones y medio de fallecimientos a nivel mundial. Y en México, pues tenemos confirmados al día de ayer arriba de 2.144.000 casos y 192.488 defunciones. En México la tasa de letalidad es alta, hablamos del 8.9%, a nivel mundial es del 2.2%, entonces nuestro país todavía sigue siendo importante. Y de aquí, bueno, pues actualmente hemos visto la cuestión de semáforos epidemiológicos, vemos colores, esto también es importante considerarlo, y los semáforos van con base en la ocupación hospitalaria. Entonces también aquí acabamos de salir de una serie de semáforos rojos donde incluso veíamos que no había cupos en los hospitales, que la gente deambulaba, era un sufrimiento muy importante. Ahorita ya cambiamos a semáforos naranjas, amarillos y algunos estados ya en verde. Ya no vemos las notas tal cual de la ocupación hospitalaria, esto pues es algo bueno finalmente, pero sí hay que seguir con este cuidado como bien mencionabas. ¿Y por qué es tan peligroso? Pues porque es un virus de una fácil propagación. Esto es algo que debemos seguir considerando como sociedad, y si bien a lo mejor señalamos de alguna manera al cuerpo médico, señalamos al cuerpo gubernamental, señalamos diversas condiciones, pero también la sociedad tenemos algo que ver y muy importante. Entonces, una fácil propagación. Otra parte importante es las comorbilidades. ¿A qué nos referimos con esto? A las enfermedades preexistentes ya que tenemos. En México, en 2016, se declaró una epidemia de obesidad y diabetes en México. Las epidemias generalmente se declaran de enfermedades transmisibles o contagiosas. Sin embargo, estas son enfermedades que no son transmisibles ni son contagiosas. O sea, si yo tengo obesidad y toco a alguien más, pues no, en ese momento se va a contagiar de obesidad. Cosa contraria, que hoy en día, si tengo COVID y estoy con alguien a un lado, lo puedo contagiar de COVID. Pero bueno, en 2016 se da esta declaratoria en México de una epidemia de obesidad y de diabetes por la cantidad de casos que tenemos. Entonces, esto también lo vemos reflejado hoy en día en esta enfermedad de COVID-19, porque aquellas personas que tienen enfermedades previas, en caso de que les dé COVID, tienen una alta probabilidad de complicarse. Entonces, esto sí aclararlo, porque a veces pensamos que por tener diabetes o hipertensión es más fácil que me dé COVID, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto es que si tengo diabetes o tengo hipertensión y me da COVID, puedo complicarme más fácilmente a que si no lo tuviera.
Y la otra Claro, y parte, lo que decías de la transmisión acerca de tener una persona al lado, y ahí me refiero, por ejemplo, al hablar, al estornudar, al besarse, al cantar, que bueno, también hay muchísimos estudios, ¿no? Al claro, respecto. sí, sí, y ahí va a la siguiente parte que iba, a los pacientes asintomáticos. Esto Ujú. también es algo muy, muy importante porque hay gente que no ha presentado síntoma alguno, sin embargo se hacen pruebas y dan positivos a estas pruebas. Entonces pareciera que no están sanos, sin embargo pueden ser portadores de esta enfermedad, no desarrollan algún síntoma y precisamente están en la convivencia, donde pues están, como dices, hablando, cantando y demás, y esto pues puede ser que contagien a otra persona. Parte de esto Y lo me vimos. parece, perdón que te interrumpa, Mm, Rafa, pero vamos a ir a un corte, ok. pero no sin antes hacerte este comentario, ¿no? Muchas veces de estas personas que son asintomáticas o posiblemente que tengan algunos síntomas, pues vamos o van tocando ciertas superficies. Y si uno ignora que tiene la enfermedad en sí, pues puede estar contagiando sin querer o queriendo. Entonces, creo que esa parte es la que pasamos de largo porque decimos todo compete solamente a la persona, no estar al lado de las personas, cuando también es importante las superficies que se han tocado anteriormente. ¿Te parece si vamos a un corte comercial y venimos con esa pregunta? Adelante. Perfecto, no se nos vaya. Ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy estamos resolviendo dudas sobre COVID. Muchísimas gracias de nueva cuenta a toda la gente que participa siempre al pie del cañón, todos los médicos, personal de limpieza, personal de farmacias, personal de todos los tipos de comunicación y pues a todas las personas que están siempre en pro de la salud general. El día de hoy nos está acompañando el doctor Rafael García, que ya está aquí en pantalla con nosotros y nos está resolviendo justamente todas estas dudas sobre COVID. Y me gustaría, bueno, antes de continuar con la pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior acerca de las superficies, de cuánto vive el virus en estas superficies, me gustaría mandar algunos saludos que voy a leer por este lado. Dice Verónica Jiménez, hola y gracias doctor por aclararnos las dudas. Beatriz Mendoza, muchísimas gracias por ver el programa. Nos dice, buenas tardes, ¿hay algún problema si tengo fibromialgia y artritis, reumatoide y lupus inactivo? ¿A aplicarse la vacuna cuando sea el momento? ¿Te parece si lo vamos resolviendo al final cuando hablemos un poquito de vacunas? Sí, con gusto. Y bueno, más saludos, que de hecho, Harlem, muchísimas gracias por vernos. Hablando de cuánto tiempo está este virus en las superficies, nos pregunta cuánto tiempo el virus sobrevive en las aguas residuales. ¿El virus sobrevive en agua de alberca, ríos o en el mar? Bien, bueno, aquí en cuanto a el tiempo que sobrevive el virus, por ahí tenemos también una imagen en relación a esto. Sí. Y es importante mencionarlo, porque sí, como bien lo decías, el contacto que pueda tener una persona con este tipo de superficies pues es muy, muy variable y también hay condiciones que pueden favorecerlo o no. Tiene que ver también el clima, si está seco, está húmedo, el calor, etcétera. Sin embargo, en las investigaciones que se han hecho mencionan que aproximadamente en el aire puede estar hasta 3 horas. En el cobre, monedas, etcétera, este tipo de metales puede ser hasta 4 horas. En el cartón hasta 24 horas, en plásticos hasta 3 días y el acero inoxidable igual 3 días en promedio. Esto va a variar de acuerdo a las condiciones también que se presenten. También si está muy seco el clima, está dando el rayo del sol y demás, pues esto puede cambiar. Y de aquí la importancia de que en casa, en la oficina o donde nos encontremos, en nuestros lugares de trabajo,
tengamos también una limpieza adecuada de superficies y también tengamos nuestros métodos de barrera. En relación al agua o demás, pues también, por ejemplo, el agua de albercas, este tipo de aguas también son generalmente manejadas con cloro. El cloro es una sustancia que ha resultado muy beneficiosa para el combate a este virus. Entonces, la probabilidad aquí es prácticamente remota. Igual en playa y demás, pues las características ambientales disminuyen este riesgo. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta que si hay un grupo de personas reunidas en la playa, las cuales una de ellas puede ser portadora de este virus y están conviviendo, no por estar en la playa significa que no va a pasar nada, porque entonces aquí lo que estamos nosotros propiciando es en el ambiente que pueda haber este contagio, no propiamente por la playa y que eso sea lo que nos va a salvar. Esto es importante porque, bueno, viene esta temporada de Semana Santa, donde con los semáforos que han bajado de colores, pues seguramente va a haber una ocupación importante. Entonces, sí, tener mucho, mucho cuidado también en esto. Que ahí vamos a tocar un poquito el tema acerca de las medidas de prevención. Vemos en todos lados, bueno, espero que en todos lados, el tapetito en la entrada, el uso del termómetro y también el uso obligatorio de cubrebocas. Me gustaría, pues, que nos pudieses comentar muy brevemente, ¿esto del tapete funciona? ¿Qué pasa si entro a mi casa y no hay ningún tapetito? Si no dejo los zapatos ahí, si no me cambio de ropa, ¿qué tipo de cubrebocas usar? Todas estas medidas, ¿qué nos puedes decir? Bien, todas son medidas complementarias, ninguna es una medida única. Y esto sí es importante que lo entendamos y dependiendo las actividades que desempeñemos y también las condiciones en nuestros hogares. Por ejemplo, si tenemos pequeños que en casa están arrastrando en el piso y nosotros entramos en la calle de esta manera sin cambiarnos el calzado, olvídate netamente ahorita de COVID. Lo que traigas de la calle lo estás tú ingresando a tu casa sin ningún problema. Entonces ahí la importancia de también hacer este tipo de aseos. El uso de otro tipo de barreras también es importante. Y ahorita que mencionabas el termómetro, bueno, el termómetro es una medida para ver si la persona no está presentando fiebre en ese momento, pero también tenemos personas asintomáticas. Entonces, si bien es una medida, puede que no funcione con todos, pero si ya le sumamos el tapete, el termómetro, le estamos sumando el constante lavado de manos, el uso del alcohol en gel también para las manos. Entonces, son medidas que se van sumando una a la otra y van mejorando el porcentaje de protección que podamos tener. En cuanto a cubrebocas, pues también mencionarles algo importante que tenemos, por ejemplo, y aquí traigo mi material de apoyo, el cubrebocas que denominamos quirúrgico. Es el que encontramos fácilmente en las farmacias. Entonces, no tiene mayor complicación de uso. Importante, lavarse las manos previamente, tomarlo por las cintas y pues, colocarlo también por las cintas, jalarlo y ajustarlo a nuestra cara para que esto lo podamos utilizar. Pero acabamos de ver también hace unas semanas que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, hace algunas recomendaciones sobre uso de cubrebocas. Si ustedes observan, nos queda un pequeño hueco en esta parte por la cual se ha encontrado que este virus también está en algo que se llaman aerosoles. Nada más, está flotando en pequeñas partículas y esos aerosoles fácilmente pueden ingresar. Entonces, una de las medidas que nos recomiendan es utilizar este cubrebocas, ajustarlo, y sobre este mismo utilizar algún cubrebocas de tela. Cubrebocas de tela lo colocamos y lo que va a hacer es ayudarnos a que este sello se genere y la probabilidad de tener aerosoles que ingresen es menor. Otra recomendación que también nos da CDC es que podamos hacer un pequeño nudo en nuestro cubrebocas, igual este cubrebocas quirúrgico, y cuando nosotros lo coloquemos va a ayudar a hacer este sello. Lo voy a usar aquí. Lo ajustamos, vemos que estas partes vayan hacia el interior y también disminuimos de esta manera esta posible entrada
para que nosotros pues, podamos tener mayor protección. Tenemos otro tipo de cubrebocas también conocidos, KN95. Estas se les denomina respiradores. Estos tienen un ajuste mayor, también lo colocamos. Estos prácticamente hacen un sello alrededor de nuestro rostro y tienen un filtrado aún superior al que tenemos nosotros con el otro cubrebocas, ¿sí? Entonces, esto también es importante, los podemos utilizar. Preferentemente este lo usa el personal de salud, pero bueno, eso no nos exime que como población en general lo podamos utilizar. Entonces, esta es algo que sí les quería yo mencionar en relación a los cubrebocas, porque son medidas que nos van a ayudar a disminuir la probabilidad de contagio. Y esto, tanto usarlo yo para no adquirirlo, como si tengo yo la enfermedad o sospecho que la tengo, pues también tengo que utilizarlo para proteger a los demás. Exacto. Yo creo que esto ya lo hemos visto muchísimas veces durante este año. No obstante, lo escuchamos y escuchamos y escuchamos que quizá lo pasemos de largo. Y me parece muy puntual lo que está diciendo doctor Rafael, porque muchas veces están haciendo cosas, quizá agarren dinero, quizá agarraron el tubo del metro, lo que sea, y con esas manos se ponen el cubrebocas. Creo que aun cuando usen esta medida que es muy importante, de todas maneras, si se tocan las superficies, queda un poco de largo o de paso, quizá el utilizar el cubrebocas. Entonces, me parece que esta recomendación es muy importante. Creo que mucha gente está diciendo, ay, es que exageran con 2 cubrebocas, ay, es que exageran con esto, pero ya vemos por qué, el porqué de las cosas. Ayudamos y nos ayudamos, ¿no? Hay que ser un poquito conscientes de nueva cuenta con el uso de cubrebocas, cuáles son los específicos, cuáles sí, cuáles no, y como bien mencionas, la importancia de que no existan estas aberturas. Me gustaría también que hablaras un poquito acerca de estos métodos de prevención, por así llamarlos, porque, bueno, a lo largo de todo este año hemos escuchado muchos casos que dicen, mídete la oxigenación, mide tu ritmo cardíaco, mídete la temperatura, pero muchas veces no sabemos cómo medir el ritmo cardíaco, cuáles son los niveles de oxigenación correctos. A veces quizá ya nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, desafortunadamente. Entonces, me parece que también hay una imagen, gracias a Paco en cabina, que nos la pueda poner, por favor. Gracias, ahí está, de niveles de saturación de oxígeno. Claro, nada más antes de esta, la otra parte de la protección es la protección ocular. De ahí las caretas, los gogles o las gafas. Entonces, la careta por sí sola no nos va a ayudar si no usamos cubrebocas también. Hay que usar ambas porque lo que vamos a proteger con la careta son los ojos, que es otra vía de entrada de este virus. Nada más también mencionarlo. Y sí, no, sí, súper importante, de hecho, eso me gustaría subrayarlo también, porque no es como utilizar las cosas porque me obligan, sino es utilizar con un sentido. Y esto es pues la finalidad del programa, darle sentido a aquellas cosas que escuchamos tanto, pero que no sabemos ni para qué es. Quizá con esto ayudemos a nuestro amigo y vecino que esperemos que compartan el programa para dar a entender justamente el porqué de esto y no es exageración. Regresamos, muchísimas gracias, Rafael, con esta imagen de oxigenación. Bien, sí, precisamente en esta temporada hemos conocido, digo, para quienes tal vez no estábamos en un ambiente médico, clínico, unos aparatitos llamados oxímetros. Estos aparatitos lo que nos ayudan es a poder medir cómo está la saturación de oxígeno en nuestra sangre. Es un método indirecto que utiliza un pequeño haz de luz que permite medir esto. Este se coloca en alguno de nuestros dedos y nos va a dar un porcentaje. Lo normal es tener un porcentaje entre el 95 y el 99% de saturación de oxígeno. Cuando tenemos del 91 al 94, le llamamos en la parte médica una hipoxia leve, es decir, que nos está faltando el oxígeno de una manera leve o considerable que todavía podríamos tal vez manejar sin mayor problema. Cuando hablamos ya de una hipoxia moderada o severa, que es abajo del 86 al 90%, o ya definitivamente por debajo del 86%, es algo que es importante saberlo. Ahora, que yo les recomiendo que independientemente a que tengamos a un familiar o a una persona en casa con esta enfermedad o no, procuremos tener también ya un oxímetro en casa, así como les recomiendo tener un termómetro en casa,
y también saberlos utilizar. Tener también un baumanómetro en casa para poder tomarnos la presión arterial, igual saberlo utilizar. En caso de que no lo sepamos utilizar, yo les sugiero ténganlo, acudan con su médico y aprovechando, pues les mencionamos que en Fundación BES pues tenemos médicos también dispuestos a educarles, a enseñarles cómo utilizar este tipo de equipos y conocer cómo estamos saturando hoy en día sin tener la enfermedad. Esto es importante porque a lo mejor tenemos algo previo y ya desde aquí pues, tendremos que irlo considerando e irlo atendiendo. Pero si sospechamos que tenemos COVID, es importante medirnos también la oximetría. Y si esta vemos que está prácticamente ya entre 91 y 94, algo está pasando ya en nuestro cuerpo. Seguramente lo podemos tal vez manejar en casa, pero sí es importante acudir al médico a la valoración. No necesariamente significa hospitalización, pero a lo mejor significa que vamos a tener que empezar a utilizar oxígeno suplementario. Igual algo que escuchamos mucho en los meses pasados era la demanda de tanques de oxígeno o de otros tipos de equipos llamados concentradores de oxígeno. Estos eran para pacientes que se podían seguir manejando en casa. Pero si ya estamos teniendo también entre el 86 y 90%, indiscutiblemente la recomendación es acudir ya a un centro hospitalario para valoración. Y con esto ya nos ayuden a determinar si vamos a estar todo el tiempo ya dependiendo del oxígeno o hay que hacer algún otro estudio o cuál es la medida que se deba tomar. Y esto lo menciono así porque es muy individualizado con cada persona. No es lo mismo tal vez conmigo que con mi hermano, que con mi mamá, ¿sí? Que con mi hijo, que con mi pareja, etcétera. No, tal vez no sea lo mismo porque cada uno somos distintos. Pero sí es importante acudir a la valoración médica para saber qué es lo que está pasando y ver si hay que hacer algún otro tipo de estudio complementario. Tengo la duda de cuántas veces se tiene alguien que medir la oxigenación. Bien, lo ideal es teniendo el aparatito estarlo midiendo durante 1 minuto, porque esto nos va a permitir un registro más continuo y en este momento poderlo revisar. Esto lo podemos revisar nosotros 2, 3 veces al día. Van a encontrar muchas veces que en la noche tiende a bajar un poco la saturación. Ese es algo normal, pero no tiene que bajar a niveles de hipoxia. Entonces, eso sí también es importante, porque será, bueno, en la noche que me baje 86 no pasa nada. No, si está pasando algo, hay que acudir a la atención médica, pero sí es importante estarlo monitoreando, preferentemente si sabemos que estamos o con sospecha o ya con confirmación de esta enfermedad, estarlo midiendo por lo menos 3 veces al día. Claro. Vamos a ir a un corte comercial, pero me gustaría muchísimo que regresando pudiésemos hablar acerca de la curva de la enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque probablemente con o sin síntomas no sabemos ni cuánto tiempo estar en casa, ni en qué momento se presentan los síntomas, cuándo uno deja de contagiar y demás dudas, ¿vale? Entonces, vamos y venimos. No se nos vayan y compartan. Ya estamos aquí de regreso. El día de hoy estamos resolviendo dudas sobre COVID y para eso nos está acompañando el doctor Rafael García, que nos está acompañando y ya está ahí en pantalla. De hecho, nos está diciendo Susi Fernández, muchísimas gracias por ver el programa. Nos dice, doctor, ¿haría la oxigenación de la mañana y la noche sin tener el COVID? Ok, pues sí, justo lo que mencionábamos hace rato, puede variar esta medición, pero sí es importante estarlo monitoreando de manera constante. También Blanquis Pérez nos dice, saludos, gracias por la información, gracias Blanquis por siempre ver el programa. Nos pregunta Patricia, ¿cuántas veces o por cuánto tiempo puedo usar el mismo cubrebocas? Ok, esta es una pregunta muy interesante e importante. El cubrebocas quirúrgico, que es el azulito que vemos, azul, blanco, negro en ocasiones,
Tienen un promedio de vida de 3 a 4 horas, dependiendo también las condiciones de humedad. Si se humedece, se mancha, hay que cambiarlo inmediatamente. Los cubrebocas KN95 nos dan más tiempo, prácticamente una jornada laboral se puede estar utilizando, pero también aquí tenemos varias condiciones que se presentan. Afortunadamente en este momento ya no sufrimos como al principio de una escasez de material de protección, porque buscábamos por ahí de mayo un cubrebocas y no lo encontrábamos prácticamente en ningún lugar. Entonces, en el personal médico, pues empezó a ser una preocupación por el contacto que se tenía de manera permanente. Algunas de las formas era seguir utilizando el KN95 y algunas recomendaciones en su momento fueron, pues dejarlo reposar unos 2-3 días, que es el tiempo que pudiera tal vez sobrevivir el virus, y tal vez poderlo reutilizar en ese momento. Esta fue una recomendación que se llegó a utilizar en la parte clínica. Y con esto, porque tampoco podemos lavarlos, este tipo de cubrebocas, no los podemos tampoco echarle aerosol de algún tipo de desinfectante. Pierde su efectividad, ¿no? Exactamente. Entonces no lo podemos utilizar. Pero bueno, la alternativa para la población en general es básicamente el cubrebocas de tela. Cubrebocas de tela, que lo podemos lavar, lo podemos utilizar durante el día. La recomendación es tener más de un cubrebocas en casa. Lavarlo, dejarlo que se seque perfectamente, incluso que le dé un poco el sol. Esto pues también va a ayudar a que se mantenga en las mejores condiciones nuestro cubrebocas y pues podamos reutilizarlo en 2-3 días más, que ya fue lavado, que ya estuvo un rato ahí también ventilándose. Y que también ayude, ¿no? A no tener tanta basura, que de hecho vamos a pasar rapidito ahorita qué hacer con la basura. Doctor Rafael, perdón que le interrumpa, pero vamos a ir corriendo. Vamos a hablar un poco acerca de esta curva de la que estábamos hablando de la enfermedad, para que no nos quede dudas. Vamos a correr un poquito, a ser más breves, porque justamente nos quedan dudas. En lo personal, me ha tocado personas que nos hablan a la línea gratuita, que ahorita va a aparecer el número de orientación psicológica, y no saben en qué momento se termina la cuarentena, en qué momento ya pueden dejar de contagiar o en qué momento sí pueden contagiar. ¿Nos podrías explicar, por favor, esta curva? Claro, sí. Por ahí tenemos también una imagen, si nos pueden apoyar. Esta imagen es importante. Bueno, la publicamos en la revista que editamos también nosotros, con el apoyo del área de análisis clínicos del doctor Simi. Y aquí es importante mencionar, en la parte de abajo vemos algunos números, que estos son los días que pueden transcurrir desde el momento en que yo me infecto, que sería el día 0. Aproximadamente los primeros 5 días no se desarrollan síntomas. Esto va a variar de persona en persona. Habrá quien desde el día 3 y habrá quien hasta el día 10 tal vez desarrolle síntomas. Pero en promedio son los primeros 5 a 7 días en los que se desarrollan síntomas. De ahí, la enfermedad pues va a seguir un curso ordinario, y a partir de más o menos el día 14 al día 21 prácticamente ya podríamos estar considerando un paciente que está ya en una etapa de recuperación, y después del día 21 es muy poco probable que ya esté en una etapa en la cual pueda contagiar. Sin embargo, va a variar también de persona en persona. Ahora, las líneas que vemos aquí son líneas que significan algunos de los estudios que se realizan. En la línea que va aquí del 0 al 21 son las pruebas que conocemos también como PCR, o también hoy en día tenemos otras pruebas de antígenos. Esto son pruebas que nos ayudan a dar un diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, también estas pruebas tienen una probabilidad de dar un falso negativo, como aquí lo menciona en la parte de abajo. Esto es porque tal vez todavía cuando lo hacemos en los primeros días, todavía no tiene niveles suficientes para que los detecte la prueba, y por ello puede decir un resultado negativo que no realmente lo sea, porque si los días continúan va a desarrollar tal vez síntomas el paciente, y si en ese momento lo repetimos la prueba al día 5, seguramente va a ser una prueba positiva. Igual pasa al final de la enfermedad, donde ya van bajando los niveles de virus que detecta la prueba, y esta pues posiblemente ya nos dé un negativo, aunque todavía haya presencia, pero lo importante aquí en esta etapa al final es que ya estamos prácticamente de salida.
Y también aprovechando esta gráfica, hablando un poco de otra de las pruebas que se hacen, que son los anticuerpos. Estas pruebas no nos son útiles para el diagnóstico, porque como ustedes pueden ver, esta línea que habla de IgM, que son los anticuerpos que están actuando en el momento de la enfermedad, para así explicarlo de manera rápida, estos empiezan a desarrollarse a partir del día 7 y van bajando más o menos por ahí del día 28. Y tenemos otros anticuerpos que son los de memoria, que es la IgG, que a partir del día 14 es cuando se empiezan a elevar y estos se mantienen. Todavía está un poco la discusión entre los médicos, pero en promedio se habla de hasta unos 6 meses. Entonces, cuando hacemos pruebas de IgG e IgM, que a veces las hacemos en el día 5 y nos da negativo, no significa que no tengamos la enfermedad. Por ello es importante no considerarlas como parte de pruebas de diagnóstico, pero sí son útiles como pruebas de seguimiento de la enfermedad para saber si el paciente está desarrollando ya estos anticuerpos e incluso posteriormente, o si yo sospecho que pude haber tenido COVID hace un mes, me puedo hacer yo una prueba de este estilo y seguramente si tuve COVID me va a dar la IgG positiva porque tengo anticuerpos de memoria. Entonces, hay que seguir un poquito este tipo de gráficas. Es un poquito complejo tal vez, pero sí seguirlo con el apoyo del médico para ver en qué momento podemos nosotros ya considerarnos como de alta, pero importante, la valoración médica, para que realmente nos pueda decir el médico ya si estamos ya en condiciones de reintegrarnos al 100% de nuestras actividades o todavía no, o hay algo más que hacer. Claro, porque las secuelas, pues las vamos a ir viendo, pues durante ciertos meses o lo que nos pregunta, de hecho, Francisco, nos dicen qué consiste y cuáles son los principales síntomas del COVID largo. Yo me imagino que tiene que ver con un poquito de secuelas, porque toda enfermedad, me supongo, deja secuelas. ¿Te parece, doctor Rafael? Vamos y regresamos con esta respuesta. Adelante. Vale, entonces, no se nos vaya. Pues ya estamos aquí de regreso, estamos en el último bloque de este programa resolviendo dudas sobre COVID y yo creo que son muchísimas, muchísimas preguntas, muchísimos subtemas, muchísimas cosas que todavía se quedan en el aire y quizá estamos repitiendo información que ustedes ya han visto, pero me queda como muchísimo más claro con su ayuda porque ya sabemos el por qué, para qué, no nada más es porque nos dicen que lo tengamos que hacer, ¿no? Es mejor darle sentido a estas medidas, darle sentido un poquito y orden a estas circunstancias para por lo menos tener algo en nuestras manos. Quizá no tengamos el control de la pandemia ni de la enfermedad, pero algo sí tenemos en nuestras manos. Me gustaría que regresáramos con esta pregunta que nos decían acerca de los síntomas del COVID largo, de manera muy breve, para empezar a hablar un poquito de vacunas, también de rápido. Ok, bueno, la estadística nos habla que el 81.25% de pacientes se manejan de manera ambulatoria, es decir, en sus casas, sí con atención médica, pero en sus casas. Y el 18.75% son pacientes que han requerido hospitalización, que va desde estar a lo mejor en observación hasta estar ya en un área de terapia intensiva. Así de amplio es el margen. Ahora bien, esta parte que nos mencionan tal vez de un COVID largo, pues significa precisamente que hay pacientes que han sido parte de este porcentaje del 18.75% que requieren una atención mayor. Generalmente hay complicaciones principalmente a nivel pulmonar, que es cuando hemos escuchado y escuchamos también al principio mucho, es que los ventiladores, bueno, pues los ventiladores son unos equipos que ayudan al paciente a respirar. ¿Por qué? Porque su función pulmonar ya no alcanza a hacerlo por sí solo. Entonces, es una manera de ayudarle al paciente en esto, pero bueno, tiene unas condiciones muy, muy particulares en las que el paciente hay que sedarlo, hemos escuchado también esta cuestión de intubar, hay que meter un tubo que se mete por la boca y se aloja a través de la tráquea para que pueda llegar el aire y el oxígeno principalmente a los pulmones. Son manejos ya de un área de terapia intensiva principalmente, pero igual, como está la saturación que hemos visto en los hospitales, en ocasiones pues se hace fuera de este tipo de áreas.
y entonces las condiciones son que hay afecciones a nivel pulmonar, hemos visto afecciones también a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema digestivo, y pues poco a poco las investigaciones van encontrando ciertos otros detalles en algunas otras enfermedades, pero principalmente las complicaciones también de origen cardíaco, estas son importantes, por ello es que también no es ya superé la enfermedad, ya quedó, vamos a seguir la vida, hay que hacer también valoraciones posteriores a estas y acudir también con el médico para tener un seguimiento, para saber si no estamos también ante alguna de estas posibles complicaciones. O muchas veces no nos habíamos hecho estudios en la vida y después del COVID a lo mejor nos encontramos que hay alguna alteración. Al momento no sabemos si fue a causa de COVID o ya lo teníamos, pero es importante darle seguimiento posterior para ver si esto va remitiendo o bien hay que hacer algún otro tipo de acción. De ahí pues, está la importancia de conocer que nos podemos complicar y pues, a tener la atención médica, que es lo más importante en todo esto. Claro, podríamos estar a tiempo de atender alguna otra enfermedad. Vámonos muy rápido con esto de la vacuna. Voy a leer un poquito acerca de las preguntas que han quedado pendientes sobre vacuna. Alguna de ellas es, ¿cuál conviene más? ¿Cuál debo tomar? ¿Es cierto que no debo tomar mientras este periodo de vacunación? ¿Cuántos días tienen que pasar para la siguiente dosis? ¿Qué hacer durante ese tiempo? ¿Qué pasa si me contagio cuando ya tengo una dosis? Es decir, muy general, ¿qué podríamos saber de la vacuna? Bien, pues hay varios desarrollos de vacunas a nivel mundial. Estas vacunas, hoy en día hemos escuchado en nuestro país, pues van llegando por ciertos lotes y estas pues van siendo diversas. Tenemos prácticamente 4 tipos de vacunas que están llegando a nuestro país. Estas vacunas incluso trabajan distinto o se desarrollaron de manera distinta, pero cada una de estas, pues, su objetivo es procurar cubrir al organismo ante el posible contagio de esta enfermedad. ¿Cuál puedo elegir? Pues la verdad es que hoy en día no podemos elegir de vacuna. De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, a ciertas entidades está llegando cierta vacuna, pues es la que está tocando. Inicialmente está tocando a personal de salud del sector público, está tocando hoy en día a adultos mayores, esperemos que ya toque también a personal de salud de nivel privado y así pues podamos cubrir realmente a toda la población. Importante también es que estas vacunas, bueno, tienen unos periodos en los cuales se aplican una segunda dosis para reforzar la efectividad de las mismas. Dependiendo la vacuna, también varían el número de días. Tenemos vacunas en las cuales puede ser a los 21 días, otra a los 28 días poner la segunda dosis. Ahora, es importante que no en el momento de que me están sacando la aguja, significa que en ese momento yo ya tengo la inmunidad necesaria. La inmunidad se va adquiriendo con el paso de los días. Entonces, por eso es que es importante todavía tener una segunda dosis para seguir reforzando la inmunidad que pueda yo tener. Entonces, sí es importante porque a lo mejor podemos pensar que, ya me pusieron la vacuna, puedo seguir por la vida como si nada. Y no, hay que seguir con la vida, pero con todas las medidas que estábamos tomando antes de tener la vacuna. Uso de cubrebocas, sana distancia, uso de caretas, medidas de protección. Hay que seguir con todo esto. No hay que dejarlo de hacer. Y el consumo de bebidas alcohólicas, pues hay que hacerlo siempre hay que hacerlo de manera moderada. Lo importante es también en estas condiciones, preferentemente no utilizarlo. Por ahí hemos escuchado, que algunas no se deben de hacer. Lo ideal es no hacerlo en general, porque también esto puede deprimir nuestro sistema inmunitario y con ello pues poder adquirir la enfermedad fácilmente. Y en el caso en que cuando uno consuma algún tipo de bebida, pues siempre hacerlo con moderación, independientemente a esta pandemia o no. ¿Sí? Entonces, básicamente eso en cuanto a vacunas, hay que tener esos cuidados y sí, pues seguir, hoy en día tenemos que seguir las indicaciones que nos van indicando las autoridades. Esta pregunta que me hacían de si ya tienen una dosis de vacuna y por cuestión X se topan con alguien que ya tiene la enfermedad, ¿en ese momento ya actúa la vacuna? Dependiendo del tiempo en el cual se haya puesto la primera dosis, sí puede dar ya algún tipo de protección. Hemos escuchado casos que hay gente que se puso la primera dosis y se enfermó a las 2-3 semanas. Bueno, esto es porque todavía no tenía la inmunidad adecuada y seguramente el contacto no fue a las 2-3 semanas, fue tiempo antes. Recordemos esta curvita que vimos un poco, entonces pudo haber sido días antes, manifestarse días después
y entonces la vacuna todavía no estaba dando el efecto deseado. Ahora bien, las vacunas es importante. Hoy en día nos van a ayudar a disminuir la probabilidad de infección e incluso a disminuir la gravedad de la enfermedad en caso de tenerla. ¿Sí? Entonces, también esto no significa que ya estoy blindado totalmente contra esta enfermedad y todavía se está en evolución y en evaluación el tiempo que nos va a dar de protección la vacuna. Entonces, sí, todavía estamos en eso. Entonces, no podemos cantar victoria y también es importante que esta inmunidad realmente la vamos a alcanzar hasta que haya un gran porcentaje de la población vacunada, no nada más con 2 o 3 personas que lo han logrado hasta el momento. Claro. Me gustaría que antes de que nos fuésemos y terminemos el programa, que nos pudieses comentar para la gente que, bueno, ya está conviviendo con alguien o ellos mismos tengan la enfermedad, el tema de la basura. Quizá ese es otro factor y otra área que ha sido muy poco mencionada, pero ellos están en constante contacto, pues con todos estos residuos. ¿Qué tengo que hacer yo si yo me enfermo? ¿Los tengo que poner en algún lado en específico, en especial, etcétera? Ok, pues igual hay de manera general mencionar que en caso de que tengamos un familiar, hay que procurar también aislarlo en nuestro domicilio. Esto pues va a variar de acuerdo a las características de nuestras casas y de las personas que vivamos en las mismas. No es lo mismo que a lo mejor viva nada más con una persona, donde a lo mejor una puede estar aislada en una habitación y no te convive con el resto, a que a lo mejor en la casa vivimos 5 o 6 personas, donde compartimos prácticamente toda la casa, donde a lo mejor solamente tenemos un baño, el cual utilizamos todos, entonces va a variar un poquito, o mucho más bien, estas condiciones. Pero algo importante es procurar el aislamiento y si en cuanto tengamos una persona en casa que sea positiva, todos usar medidas de protección, todos usar medidas de barrera para mitigar y limitar el posible contagio entre los que ya están en la casa, porque tristemente hemos escuchado casos que se enferma una persona y de ahí se siguen los demás familiares, algunos más graves, algunos no, muchas veces todos la libran afortunadamente, pero hay veces que alguno de ellos ya no la libra. Entonces sí, esto nos puede impactar de alguna manera. El manejo también de los residuos es importante, el cubrebocas o algunos otros materiales de desecho de la persona que tiene la enfermedad, hay que meterlos en bolsas de plástico, sellarlos lo más posible, incluso manejarlos con soluciones cloradas para disminuir el riesgo también de contagio de las mismas. Se menciona incluso a veces tener hasta en cuarentena esa basura un tiempo antes de desecharla. ¿Por qué? Porque es importante considerar también el personal de limpia. El personal de limpia está muy expuesto y ellos están expuestos todo el tiempo a lo que sea, desde que se nos rompió un vaso y así lo echamos a la basura, el poderse pinchar, este tipo de situaciones. Entonces sí es importante también pensar en los demás. Esta pandemia algo que nos debe de dejar es pensar en los demás, así como pienso en mí, me cuido yo, pues cuido a los demás, entonces también hacer este tipo de cuidados y de medidas. Entonces son parte de las recomendaciones de los residuos, procurar tener el menor cantidad de productos desechables para tampoco estar contaminando tanto y poner en riesgo a los demás, y limpiar todo también en casa con solución clorada. Esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de contagio para con los demás. Muchísimas gracias. Nada más vamos con esta última pregunta rapidísimo. En caso de que un adulto mayor sea alérgico a la cefalexina, ¿se puede vacunar? Bien, al momento no hay contraindicación en alergias importantes a algún antibiótico. Una contraindicación es si a lo mejor recibí la primera dosis, si esta me generó una reacción, no me voy a poner la segunda, eso sí es una contraindicación. Al momento no hay contraindicaciones en cuanto a algún antibiótico o algún otro medicamento que seamos alérgicos. Lo que sí también nos recomiendan es que si nos pusimos vacuna de influenza, hay que esperar 30 días para la vacunación contra COVID y pues tener todos los tipos de cuidados posibles también. Pero no hay contraindicación en caso de una alergia de este estilo. Y lo importante pues es seguir nosotros con el cuidado también en casa, el cuidado que tengamos para con los demás y también el poder acudir al médico de manera oportuna. Esto también para que nos ayude a que no tengamos nosotros ninguna, principalmente una complicación. Hay pacientes que en un momento se sienten aparentemente bien,
a los 2 días acuden ya al hospital ya de una manera un poco grave. Entonces sí es importante acudir ante los primeros síntomas que veamos que algo no está bien, acudir al médico para que podamos tener la atención oportuna e importante, no automedicarse. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Tuvimos un poquito ahí de fallas, esto pasa, así es esta vida ahora, esta nueva normalidad. Pero bueno, muchísimas gracias al doctor Rafael, a todo el personal médico, a todas las personas que están ahí vendiendo en farmacias, a las personas que trabajamos en salud y salud emocional. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y pues no se pierdan el próximo programa que va a ser Trata de Personas como Violencia de Género. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias también a todos nuestros médicos de Fundación BEST. Claro, gracias Fundación. Bye.